Listo. Claudia, si quieres nos puedes contar sobre tu cuadro. Sí, señora, profe, lo voy a abrir aquí en el computador, mi computador, para ¿Los verlo. compañeros lo ven bien? Sí, señora. Sí, profe. Señora. Sí, señora. Listo. Listo, profe. Entonces, el tema del mapa conceptual era el impuesto a la ganancia ocasional o complementaria. Entonces, su merced nos había dejado ahí una recomendación del artículo 300 al 304 del Estatuto Tributario. Entonces, en resumen, lo que decía el artículo era que las ganancias ocasionales son consideradas para los contribuyentes sujetos a este impuesto, que hayan hecho parte del activo fijo del contribuyente por un término de más de 2 años o 2 años. Entonces, el impuesto a la ganancia ocasional o complementario es un tributo complementario del impuesto sobre la renta. El impuesto se aplica a ingresos de distintas naturalezas. Yo ahí encontré en el artículo 304 lo que son impuestos a rifas, loterías y similares, que son una ganancia ocasional en estricto sentido y tienen un impuesto del 20%. El otro era herencias y donaciones. Esas están sometidas a una tarifa alta sobre una base que no refleja el valor comercial. Ese tiene una tarifa del 10%. Y por último, las ganancias de capital, que las tarifas también son altas y incentivan esquemas exclusivos, pero solo son para ventas de activos y liquidaciones de inversiones. Y esas tienen una tarifa del 10% también. Ok, perfecto, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos el ejercicio? A ver, vamos a buscar uno aquí que nos comparta el ejercicio. Vámonos con el ejercicio, vamos a ver el último que nos aparece. Ah, pero Yari no está. Zaira. Zaira, ¿sí está conectada? Sí, profe, sí, señora, regáleme un momento. Listo, tranquila. Yo igual lo estoy proyectando acá. Listo, profe. Entonces, el impuesto a la ganancia ocasional o complementario se describe o se habla de él en el artículo 300 al 304 del Estatuto Tributario. Es una ganancia, la ganancia ocasional es un tributo complementario del impuesto sobre la renta. Lo que se considera como ganancia ocasional es la utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos por 2 o más años o la liquidación de las sociedades, herencias, legados o donaciones, entre otras. El valor se determina a partir del bien al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la sucesión y se perfecciona por medio de una donación o un acto jurídico. Se clasifica en utilidad de venta de activos fijos, como lo decía antes, por 2 o más años,
utilidad en liquidación de sociedades con permanencia de 2 años o más, en herencias o donaciones y también en loterías, rifas, apuestas, premios y juegos o similares. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, para esa renta, efectivamente, yo voy a compartirles acá un esquema que tengo acerca de esa renta como tal. Resulta que nosotros, como yo les había contado, nosotros presentamos el impuesto de renta y ganancias ocasionales. Son dos impuestos que presentamos en un mismo formulario. Son impuestos que nosotros o que recaen sobre la renta que obtiene una persona, solo que hay una forma de que esa renta sea ordinaria y una forma de que esa renta sea una ganancia ocasional. En las rentas ordinarias teníamos dentro de las consultas también unos topes para declarar, ¿verdad? ¿Quién me dice los ingresos para que una persona natural tenga que declarar? Profe, yo encontré A partir de los 1.400 VTs, 400 profe. VTs. Correcto, muy bien. 1.400 VTs. Quiere decir que las personas que reciban ingresos superiores a 1.400 VTs van a tener la obligación de presentar la declaración de renta. En el caso de este año, entonces todas las personas que en el 2020 hubiesen recibido ingresos superiores a 1.400 VTs, en ese momento el valor de la VT era de 35.607 pesos, es decir, que las personas con ingresos superiores a 49.850.000 pesos tienen la obligación de declarar renta. Entonces existen las dos posibilidades de que esa persona tenga que declarar renta. Una de ellas es porque sus rentas sean ordinarias, es decir, que las reciba por honorarios, que las reciba por salarios, rentas de capital, dividendos, participaciones, todas esas situaciones o conceptos, también de pronto por pensiones, ¿sí? Digamos que todas esas opciones son para declarar una renta por rentas ordinarias, pero también existe el impuesto de ganancia ocasional. ¿Qué pasa con el impuesto de ganancia ocasional? Supongamos que yo venía declarando renta de manera normal y tengo un vehículo para transportar la mercancía o tengo un vehículo particular para mi transporte particular. ¿Me colaboran con el micrófono que creo que alguien lo tiene encendido? Entonces, yo hice la venta de ese vehículo, pero ese vehículo yo lo tengo hace 5 años. Entonces, ahí nace la obligación de aplicar impuesto a la ganancia ocasional. Porque es que ese impuesto a la ganancia ocasional no es no grava los ingresos generales de una persona, sino grava ingresos ocasionales, por eso se llama así, ganancias ocasionales. Entonces, siempre nosotros vamos a llevar al impuesto a ganancia ocasional lo que se recibe de manera esporádica. El impuesto a la ganancia ocasional, decían los compañeros hace un momento cuando hacían su intervención, tiene dos tarifas, ¿sí? Que debemos mostrar un formulario de una persona natural para que ustedes puedan verlo. Pero entonces el impuesto a las ganancias ocasionales tiene un impuesto general que es del 10%, que aplica para las ventas de activos fijos, la liquidación de sociedades, las herencias y las indemnizaciones, y una tarifa del 20% para lo que es rifas, loterías y premios. ¿Listo? Entonces, son dos tarifas que se aplican y que son totalmente distintas a la aplicación que le damos a una tarifa, por ejemplo,
de una declaración de renta por rentas ordinarias. ¿Listo? El impuesto de renta o ganancia ocasional tiene 5 hechos en este momento que lo originan. Uno de ellos, y de los más comunes, es la venta de activos fijos. Cuando nosotros hacemos la venta de un activo fijo que hemos tenido por 2 o más años, nace la obligación de aplicar impuesto a las ganancias ocasionales. ¿Cómo se determina la base gravable de ese impuesto a ganancias ocasionales? Se determina a través de hallar la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal del activo. Ya vamos a ver un poquito más a profundidad este concepto de venta de activos fijos, porque como les digo, es de lo más común que existe. La liquidación de sociedades. Entonces, ¿cuándo aplica el impuesto a ganancia ocasional? Bueno, vamos a ver una cosa antes de que pasemos a la liquidación de sociedades. Cuando yo vendo un activo fijo, que recordemos que nuestros activos fijos son todos los de propiedad, planta y equipo, que yo tuve por un año o por año y medio, no quiere decir que yo ya no tenga que pagar impuestos. Sí tengo que pagar impuestos, obviamente si sobrepasa el límite de los 1.400 VTs, tengo que pagar un impuesto, ¿cierto? Pero ya no lo voy a pagar como una ganancia ocasional, sino lo voy a pagar como una renta ordinaria que se debe clasificar dentro de las rentas no laborales. ¿Listo? Pero entonces deja de ser un impuesto a ganancia ocasional porque solo lo tuve por año y medio. El hecho de tenerlo por año y medio me representa una renta ordinaria. Esa es la diferencia, ¿sí? El tiempo que yo tengo o el tiempo que estuvo en permanencia del activo fijo que vendí. La liquidación de sociedades. ¿Cuándo aplica el impuesto a la liquidación de una sociedad? Cuando se realiza el cierre o se liquida, valga la redundancia, la sociedad y yo tenía o yo estaba en esa sociedad desde hace 2 años o más. Entonces, la liquidación de una sociedad genera el impuesto a la ganancia ocasional sobre el exceso del capital que yo haya invertido. Es decir, no tengo en cuenta el capital inicial que yo puse en la sociedad, sino el exceso que éste haya tenido. Entonces, por eso acá, en la parte de abajo, yo les coloco valor recibido por la liquidación menos aporte del capital del socio. Entonces, lo que se encuentra en esa diferencia va a ser como la utilidad, que en este caso se llama ese exceso de capital, y es la utilidad para aplicar entonces la respectiva tarifa y reconocer el impuesto que se genera por una liquidación de sociedades. Listo, pero tengo que haber estado en esa sociedad o esa sociedad debe tener 2 o más años de existencia. Listo, para que aplique como ganancia ocasional. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Bueno, tenemos el concepto de herencias y donaciones. Entonces, ahí básicamente lo que nosotros, o lo que grava el impuesto a las ganancias ocasionales son todas las cosas todos los ingresos que nosotros recibamos por conceptos de herencias, por conceptos de donaciones, por conceptos ¿de qué? Ay, se me fue la palabra, de porción conyugal y demás que recibamos. ¿Listo? En la indemnización por seguro de vida, entonces es la aplicación que se le da a esas indemnizaciones que recibimos, siempre y cuando estas indemnizaciones no superen 12.500 VTs. Y por último tenemos las rifas, loterías y premios. ¿Qué pasa con las rifas y loterías y premios? Hay 2 opciones en las cuales nosotros podemos ganar esos premios. Una es que el premio sea en dinero, ¿cierto? Que yo me gané una lotería y entonces me van a pagar cierta suma de dinero. Para yo poder determinar la base sobre la cual debo aplicar la tarifa o sobre la cual debo liquidar el impuesto, yo la tomo sobre el total del dinero que recibí, sobre el total del premio que recibí.
Pero cuando el premio es en especie, como no tenemos dinero como tal, sino un bien, entonces lo que se hace es tomar la base de acuerdo al valor comercial que tenga ese bien que nosotros nos ganamos. Supongamos, yo me gané una camioneta de 150 millones de pesos. ¿Sí? Como el mecanismo para el impuesto de ganancias ocasionales en el tema de rifas, loterías y premios es un mecanismo que se utiliza como una retención. Entonces se hace el cobro, digamos, anticipado de ese impuesto para entregar el premio. Entonces, si yo me gano una camioneta de 120 millones de pesos, habíamos dicho, a mí me van a gravar con el impuesto a la ganancia ocasional y yo voy a tener que pagar el 10% de esos 120 millones de pesos para que me entreguen la camioneta. Es decir, que para que a mí me entreguen la camioneta de 120 millones de pesos, yo debo pagar 12 millones de pesos de retención. ¿Sí me hago entender? Para poder recibirlo. Sí, señora. Lo mismo que si, por ejemplo, yo me gano el premio en efectivo. Son 120 millones de pesos. Ah, perdón, sería el 20%. Estoy diciéndole mentiras. Serían 24 millones de pesos, porque en rifas y loterías son el 20%. Entonces, si yo me gané los 120 millones de pesos en efectivo de una rifa o una lotería o algo así, yo debo o me van a descontar a mí 24 millones de pesos correspondientes al impuesto de ganancia ocasional, porque aplica como una retención. Y recordemos que la retención es un mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto. ¿Listo? Entonces, para yo poder determinar cuál es el valor sobre el cual debo aplicar el impuesto a la ganancia ocasional de los premios que son en especies, debo tener un valor comercial. Por eso es que muchas rifas dicen tal producto o su equivalente a tantos millones. Entonces, si yo decido recibir el producto, pues tengo que pagar la retención para que me lo entreguen. Y el valor comercial que se le estimará a ese bien que yo me gané, pues va a ser el que está reconocido como un valor comercial o el valor que le dan a uno en lugar del premio. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Estas tarifas aplican tanto para personas naturales como para personas jurídicas, ¿no? El hecho de que yo sea una empresa y venda un activo fijo que haya poseído por 2 o más años no me exime de que tenga que pagar el impuesto a las ganancias ocasionales. Hay una serie de ganancias ocasionales exentas. ¿Quién de ustedes tiene conocimiento sobre ellas? ¿Quién las añadió en su cuadro? Profe, ¿no son esas ocasiones las que le llegan a las fundaciones? Habrían unas excepciones, ¿no, profe? Ajá, unas rentas Pues la exentas, unas única, o ganancias sea, ocasionales de la que exentas. más me acuerdo es que si uno vende bueno, un activo, bueno, un departamento, o vuelve a invertir para compra de otro apartamento, otro activo, no le toca pagar nada de, bueno, tiene que ponerlo en un fondo y ese fondo sí, ya, bueno, queda excluido de pagar ese impuesto por ganancia ocasional. Fue lo que más me acuerdo. Profe, Ok, hay otra que dice que cuando recibe, por ejemplo, de regalo en las bodas o en una boda, como un apartamento o un vehículo, también se constituye como ganancia ocasional. ajá, sí, como donación. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa escucharon?
También cuando una pareja de casados se separan y se reparten los bienes, ese también es exento de ganancia ocasional. Ok. Por ejemplo, cuando existe la herencia de una vivienda del causante como tal, es exenta hasta 7.700 VTs. Lo que exceda 7.700 VTs va a estar grabado con el impuesto. Cuando yo hago la venta de la vivienda de habitación, entonces digamos que yo vendí la casa en la que yo vivía, para lo que dicen los compañeros, yo tengo una renta exenta o una ganancia ocasional exenta de 7.500 VTs. ¿Sí? Es decir, que hasta 7.500 VTs yo no voy a tener que pagar impuesto a la ganancia ocasional. ¿Listo? Lo que pasa es que a nosotros, digamos, a medida que vamos avanzando, pues vamos a ir viendo otros escenarios, y más cuando ustedes empiecen a ver toda la parte ya práctica y ustedes empiecen a presentar una declaración de renta. Ustedes van a encontrarse con muchos casos y muchas posibilidades para poder implementar. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan reconocer qué constituye una ganancia ocasional, porque ya el tema de rentas exentas, deducciones imputables y demás son cosas que nosotros podemos consultar en nuestro estatuto tributario, y vamos a tener el marco normativo referente para la aplicación de este tipo de impuestos. ¿Listo? Muy bien. Hay un concepto muy importante para la ganancia ocasional, y es la ganancia ocasional en venta de activos fijos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Hablábamos de que... Señora, profe. Muy bien. Hablamos de que yo hago la venta de uno de mis activos fijos, de algo que me representa propiedad, planta y equipo, y que hay dos opciones. Si yo tuve el activo fijo por 2 o más años, automáticamente esa venta constituye una ganancia ocasional. Pero si fue por menos de los 2 años, entonces será una renta ordinaria que se liquidará bajo las no laborales. ¿Sí? Bajo el espacio de las rentas no laborales. Entonces, si yo sé que yo tengo un activo que voy a vender el otro año y que me va a representar un ingreso superior a los 49 millones, 50 millones de pesos, yo ya debo pensar que tengo que pagar una ganancia ocasional y que corresponde al 10%. Tenemos que hacer énfasis en los conceptos que son necesarios para la liquidación de una ganancia ocasional en la venta de los activos fijos. Uno de ellos es lo que es el activo fijo para efectos de ganancia ocasional. ¿Qué se considera un activo fijo? Todas las propiedades que tenga un contribuyente para su uso o para generar una renta o para trabajar, pero que estos no tengan fines de negociación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un negocio de compra y venta de vehículos, ¿sí? Y al momento de vender esos vehículos, no va a ser parte de mi activo fijo como tal, sino de un inventario. ¿Sí? Un inventario que yo poseo. Entonces es importante que sepamos diferenciarlo. Cuando yo tengo uno de esos activos fijos o una propiedad o un elemento que hace parte de la propiedad, planta y equipo, y yo decido venderlo, yo tengo que revisar entonces si lo tenía con fines de negociación. En el caso de la empresa que compra y vende los vehículos, entonces para él no va a ser un activo fijo, sino va a ser un inventario, porque su actividad económica es la comercialización de vehículos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora,
El precio de venta para efectos fiscales. ¿Cuál es el precio de venta para efectos fiscales? Ese precio no puede ser menor al valor comercial del bien, ¿sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que para las personas naturales hoy en día, cuando se presenta la declaración de renta en el patrimonio de cada una de las personas, le presentan las propiedades, los vehículos y demás por un avalúo catastral. Entonces le presentan las propiedades por el avalúo que hay en el pago del impuesto predial. Los vehículos por el pago del impuesto municipal, por el valor del avalúo comercial o el avalúo catastral que le dan a esos bienes de la persona. Algo que constituye un error, dado que es el valor mínimo que yo puedo registrar, pero no es el valor real. Por eso es que el precio de venta para efectos fiscales ahorita está siendo muy fiscalizado. ¿Por qué? Porque yo también puedo ir y vender una casa y decir, no, es que este es mucho dinero, entonces, perdón. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a hacer la escritura de la venta de la casa. Supongamos que la venta de la casa fueron 50 millones, pero yo voy a hacer la escritura por 40 nomás. Y los otros 10, pues no los voy a recibir por la cuenta bancaria, sino se los voy a recibir en efectivo al señor que le vendí la casa, ¿sí? Ese precio de venta está siendo muy controlado porque la DIAN sabe perfectamente lo que están haciendo los usuarios. Sabe perfectamente que la gente está poniendo en las escrituras valores que no corresponden a la realidad del bien que están comprando o que están vendiendo. Entonces, la norma dice que el valor, la venta no puede ser inferior a un valor comercial del bien. Y a no ser de que el valor comercial fuera menor al costo fiscal y al valor catastral o el autoavalúo. Para determinar, digamos, ese precio de venta, pues obviamente es el manejo como tal que le da tanto el comprador como el vendedor. Pero en el costo fiscal sí tenemos un procedimiento de reajuste. ¿Por qué? Porque el costo fiscal es el valor en el que yo declaré el activo en la declaración de renta del año anterior o el valor por el cual yo lo compré más los reajustes fiscales que se le hacen año a año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compré un lote en 17 millones hace 3 años y lo voy a vender este año en 20 millones de pesos, existe una diferencia que se debe aplicar sobre el costo fiscal, es decir, sobre el valor por el cual yo lo compré. ¿Sí? Yo compré el lote, pero no le he hecho nada. Ese es el valor del costo fiscal, el valor por el cual yo lo compré. Entonces la diferencia va a ser los 20 millones en los que vendí menos el costo fiscal, que fueron los 17 millones en los que lo compré. Entonces la ganancia ocasional se produce por 3 millones de pesos y se le debe dar la aplicación de la respectiva tarifa para reconocer el valor del bien. ¿Sí? Pero 17 millones El valor del está impuesto. pasando más de las 400 VTs, profe. No, o sea, yo digo un caso hipotético del precio como tal del bien. Lógicamente, para que yo declare, pues tengo que sobrepasarlo. Pero ¿qué pasa también? Que yo no solamente recibo el ingreso por ese vehículo que vendí. Supongamos que yo tengo ingresos por salarios de 32 millones de pesos. Todavía no tengo que declarar renta por los ingresos de los salarios, pero hice la venta de ese bien, 20 millones de pesos. Y ya estamos hablando de 55 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ya nace la obligación de declarar. ¿Sí? Lo que pasa es que a nosotros la DIAN nos muestra, voy a mostrarles aquí algo. Dame un segundito.
que por seguridad de las personas con las cuales yo trabajo, pues no les puedo mostrar el nombre de la persona, entonces mientras lo oculto un momentico para mostrarles que tiene una información exógena. Para los que no lo han visto, para quienes lo han visto, pues listo. Este es un informe o un reporte de información exógena que da la DIAN, ¿sí? Entonces, aquí hay un reporte que nos da el Banco Colombia de esa persona que nos dice que las consignaciones bancarias o los depósitos que le hicieron son de 57 millones de pesos, ¿sí? Pero esa persona recibe ingresos por rentas de pensiones de 15 millones solamente. Existe una diferencia entre los 57 millones y los 15. Puede ser, digamos, en el caso hipotético de que uno de los ingresos que están contando dentro de las consignaciones es que esa persona vendió una casa, ¿sí? De 40 millones de pesos o de 35 millones de pesos, ¿sí? Sola la casa o sola la venta como tal de la casa no representa la obligación de declarar, pero ya sumada con otros ingresos sí va a representar la obligación como tal que yo tengo de declarar, ¿sí? Entonces es importante que ustedes reconozcan esa diferencia. La diferencia que hay entre que yo declare por una sola situación o el conjunto de varias. Hay declaraciones de rentas que se presentan por ingresos laborales, por pensiones. Entonces, una persona que está trabajando y que está pensionada y que adicional a eso hizo la venta de un bien que poseía por más de 5 años. Entonces, ganancias ocasionales. Son varias las razones que se pueden incluir dentro de una declaración de renta. Entonces, por eso les digo, supongamos que el lote yo lo compré por 17 millones de pesos, lo voy a vender por 20. La diferencia que se establece entre los 17 millones de pesos, que sería mi costo fiscal, y los 20 millones de pesos, que sería el precio de venta, esa diferencia, que son los 3 millones de pesos, es a la cual yo le aplico la ganancia ocasional, ¿sí? O el porcentaje. Vamos a hacer un ejercicio aquí para que lo podamos entender un poquito más. Este ejercicio, digamos, va a estar enfocado a una persona, a la declaración de renta de una persona natural que no esté obligada a llevar una contabilidad. Vamos a suponer que la persona hizo la venta de un edificio por valor de 1.200 millones de pesos. ¿Sí? 1.200 millones de pesos. Ese es el precio de venta que yo tengo. ¿Cómo determino yo mi costo fiscal? Vamos a suponer que esa persona compró el edificio en 1990, en el año 1990, por un valor de 10 millones de pesos. ¿Listo? Para yo poder determinar la diferencia que hay, debo analizar otros factores, no solo el valor de la compra. Debo analizar el avalúo catastral de ese edificio.
a 31 de diciembre de 2020. Recordemos que las declaraciones de renta nosotros siempre las hacemos del año gravable inmediatamente anterior. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que el avalúo catastral es de 700 millones de pesos. ¿Sí? Ya han pasado muchos años y ahora ese edificio tiene un valor de 700 millones de pesos. Vamos a suponer adicional a eso que esa persona en su declaración de renta del 2019 traía ese edificio por un valor de 942 millones 400 mil. ¿Sí? Vamos a suponer que esa persona lo declaró por 942 millones porque sabía o tenía ya proyectado que probablemente lo iba a vender, ¿sí? Que es, digamos, las estrategias que se pueden usar para que el impuesto no dé tan alto. Entonces yo tengo dos opciones para determinar mi costo fiscal. Yo siempre debo colocar el costo fiscal mayor o siempre es importante colocar el costo fiscal mayor para que la diferencia que me genera la ganancia ocasional no sea muy alta y yo no tenga que pagar tanto por impuesto a la ganancia ocasional. Existen dos maneras de realizar ese costo fiscal de forma legal. ¿Listo? Una de ellas es de acuerdo al artículo 70 del Estatuto Tributario y es ajustándolo a un porcentaje. Vamos a ver aquí. No lo tengo aquí abierto. Artículo 70, Estatuto Tributario. El ajuste al costo de los activos. Vamos mientras. Entonces, que aquí no me sale el porcentaje. Este es VT. No, este no me lo bota. Pero el porcentaje que se aplica de acuerdo al estatuto tributario, al artículo 70 del estatuto tributario, es un porcentaje de ajuste del 3.90%. Entonces, vamos a tener aquí, yo les comparto este material, no se preocupen por tomar apuntes. La opción 1, que es ajustarlo, ajustar el costo. Por el porcentaje que nos da el estatuto tributario, que es del 3.90%. ¿Listo? Esa es la opción 1. Y debo comparar entre el valor que me dé el ajuste del costo contra el avalúo catastral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso número 1? Tomo el valor de la compra del edificio, es decir, los 10 millones de pesos, y le aplico el factor de porcentaje. Entonces, 10 millones de pesos por el 3,9%, 0.9%. Y eso me da que no me está dando el avalúo como es. Lo podemos 39. multiplicar por 0,39 y ahí 100%. Sí, no, pero me da 3.900.000 y ese no sería el ajuste que le tengo que hacer. Discúlpenme aquí un momentico.
46 millones. %. Entonces no debe ser ese el porcentaje como tal. Permítame un segundito. Un segundo, lo rectifico el porcentaje. Disculpen un segundo, por favor. Profe, sí, yo también miré y ahí dice que es 3,90%. En el artículo 70 del estatuto, Sí, señora. 3.9%. Entonces, dame un segundo. Ya, discúlpeme, qué pena. Tienen toda la razón. Es del 3.90% la aplicación que le doy, pero como ese es el porcentaje, no se aplica sobre la compra, sino sobre el último valor que yo declaré en mi renta. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es un ajuste al costo que yo vengo trayendo de ese bien, ¿sí? De ese edificio. Y yo el año pasado, a 31 de diciembre, ¿están viendo mi pantalla? No, señora. ¿No? Sí, señora. Bueno, a ver, un segundo. ¿Ahora sí lo ven? Sí, señora, profe. Bueno, ahora sí, ya me organicé bien. Me disculpan porque no tenía el ejercicio en el Excel y me confundí. Tenemos la opción 1 que es el ajuste del costo y tenemos la opción 2 que es ajustar por el factor. ¿Listo? Entonces, para ajustar al costo yo debo tomar siempre el valor, el último valor que yo declaré en mi renta, que es el valor de la declaración de renta de 2019 porque estamos trabajando la de 2020. ¿Listo? Entonces yo había declarado el bien por 942 millones de pesos. Quiere decir que el nuevo ajuste que yo le haga, entonces va a ser la aplicación del 3.90%. Es los 942 millones de pesos por el 3.90%. Cada año, si yo decido usar la opción 1, cada año yo tengo que ir ajustando el costo de acuerdo al porcentaje. Ese porcentaje también cambia con cada año, ¿listo? El 3.90, cada año va variando. Entonces yo le hago un ajuste al costo de mi edificio para el año 2020 y entonces el costo fiscal del edificio para el 2020 entonces será la suma de la declaración de renta como lo traía más el ajuste que le hago. Quiere decir que el nuevo costo fiscal que tendría el edificio sería de 979.153.600. Ese es el costo por el cual yo debería declarar mi bien. ¿Sí? Ese es el valor del edificio al año 2020 o a 31 de diciembre del año 2020. ¿Listo?
Esa es la opción 1. ¿Con cuál la comparo? Profe, ¿y entonces el avalúo catastral de qué sirve? Voy para allá, voy para allá. Entonces, ahora sí viene la decisión que yo tomo. Debo comparar el nuevo costo con el avalúo catastral. Que son los 700 millones de pesos. ¿Listo? Aquí yo hago una comparación y yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes fueran las personas que están vendiendo el bien, ¿cuál de los dos costos colocarían? ¿El costo fiscal que acabamos de hallar ajustado o el avalúo catastral? ¿El avalúo, profe? ¿Quién más dice que el avalúo? Yo también creo que la evalúo, profe. Costo fiscal, porque para poder determinar la ganancia es el costo fiscal menos la venta del activo, ¿no? Entonces tocaría el costo fiscal. Sí, pues yo podría poner cualquiera de los dos, porque la opción 1 me dice compare entre el costo fiscal ajustado y el avalúo catastral del año. Y me permite seleccionar cualquiera de los dos. Solo que yo soy quien debo determinar o la decisión está en la posibilidad de que deba pagar o no más impuesto. Recordemos que en la ganancia ocasional, cuando yo les decía que podemos determinar la ganancia ocasional, hablamos de que la ganancia ocasional es igual a la venta o al precio de venta menos el costo fiscal. Entre más alta me dé la ganancia ocasional, más impuesto tengo que pagar. En ese orden de ideas, ¿cuál de los dos tomarían? ¿Los 979 millones o los 700 millones de pesos? Profe, si su merced nos habla de lo de los impuestos, entonces pues realmente sería más favorable tomar el avalúo catastral, porque pues pagaría menos impuestos, ¿no? O sea, ¿no? ¿Segura? No, el impuesto fiscal, el costo fiscal por lo que es mayor, le va a hacer una diferencia. Exactamente. Si yo tomo el costo fiscal, que es mayor, entonces va a ser el valor que más le voy a poder descontar a la venta. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a hacer las dos opciones para que ustedes la vean. Si tomo los 979 millones de pesos, me va a dar una ganancia ocasional de 220 millones de pesos. Pero si por el contrario, que es esta la ganancia, a esto es que le aplico el porcentaje del 10%. Pero si por el contrario yo tomo los 700 millones de pesos, me va a dar una ganancia ocasional de 500 millones de pesos. ¿Ven? Entonces va a ser más alto el impuesto que voy a tener que pagar. Por eso siempre que nosotros realicemos tanto la opción 1 como la opción 2, en el costo fiscal yo debo colocar el mayor entre el avalúo catastral y el costo ajustado, el costo fiscal ajustado. En ese caso, entonces serían los 979 millones de pesos los que yo debería colocar. Entonces estoy ante una ganancia ocasional de 220 millones de pesos. Como es una venta de activo fijo, es del 10% a la tarifa. O sea que tendría que pagar un impuesto de 22 millones de pesos como ganancia ocasional por la opción 1. Y está la opción 2, que es por un factor.
pero no lo vamos a tocar ahorita todavía porque ya no nos quedan sino 10 minutos y no quiero que nos perdamos en el ejercicio. ¿Sí? Que de pronto en la opción 2 nos quedemos cortos y nos confundamos. No sé cómo vamos hasta acá. Si quieren podemos hacer otro ejercicio para que lo veamos. Y lo consolidemos un poquito más. O no sé si alguien tenga duda y lo explicamos nuevamente. Sin pena, sin miedo. Yo sé que de pronto habrán personas que están confundidos y con justa razón porque al principio pues mientras me adapté a si era el porcentaje o el factor me confundí y pues pude haberlos confundido también. Entonces si tienen alguna duda con muchísimo gusto de una vez la despejo. De pronto se estarán preguntando para qué es el valor de la compra del edificio. El valor de la compra del edificio va a ser para trabajar la opción 2, porque ese porcentaje sí se hace, es para determinar el costo de ese bien o de ese edificio ya en valor real, o sea, en la época en la que estamos como tal. ¿Sí? Entonces, para eso lo vamos a usar, por eso no lo tocamos ahí. ¿Listo? Vamos a hacer, si quieren, entonces, otro ejercicio antes de que nos vayamos. Vamos a hablar de la venta de un lote de 25 millones de pesos. ¿Listo? Y vamos a tener entonces la compra. Bueno, acá no le metamos compra, solamente metámosle avalúo catastral. De cuánto le ponemos. Vamos a ponerle 18. Y vamos a colocar en nuestra declaración de renta vamos a colocarle 19.800.000. ¿Listo? Bueno, pongámosle 20 para que nos dé menos impuesto. Vamos a decir que en nuestra declaración de renta 2019 tenemos un valor, o traíamos ese lote por un valor de 20.800.000. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos ajustar ese costo, entonces vamos a tomar el valor de la declaración de renta, que son los 20.800.000, y le vamos a aplicar el porcentaje, que es el 3.9%. Y eso nos da 811.200. Quiere decir que el nuevo valor ajustado será de 21.611.000. Ese es el costo fiscal ajustado. ¿Listo? Los 21.611.000. ¿Con qué lo comparo yo? Con el avalúo. El avalúo entonces son 18 millones de pesos. Entonces debo tomar ¿cuál de los dos?
¿El avalúo o el costo fiscal ajustado? El costo fiscal, profe. ¿Cuál? El costo fiscal ajustado. El costo fiscal. Muy bien, el costo fiscal ajustado. Entonces tomo los 21.611.000 y hago la diferencia entre los 25 millones y los 21 millones y me da una ganancia ocasional de 3.388.000. Quiere decir que yo estaría pagando un impuesto de ganancia ocasional de 338.880 pesos. ¿Sí ven? Ese es el manejo que le deberíamos dar a la ganancia ocasional por la opción 1. ¿Sí? Que es en la que yo hago un ajuste al costo fiscal, es el valor por el cual yo traía el bien que estoy vendiendo, ese es el costo fiscal. Entonces, para hacerle el ajuste, lo que hago es tomar el porcentaje que tiene el estatuto permitido, que es el 3.90, le aplico entonces el ajuste y decido si llevo el costo fiscal ajustado o si llevo el avalúo como costo fiscal para determinar la ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, yo les voy a enviar el material, se los voy a enviar tanto en Excel como en el PDF para que ustedes puedan tomar los apuntes. Mañana haríamos unos ejercicios para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Les explicaría la opción 2, haríamos los ejercicios combinados tanto con opción 1 como con opción 2 para determinar como tal la ganancia ocasional y que ustedes puedan practicar lo que hay en la práctica es que nos surgen las dudas. ¿Listo? Sí, listo, profe, sí, señora. Bueno, chicos, entonces voy a detener aquí la grabación. Nos vemos mañana entonces a la misma hora.